que está siguiéndole la corriente a todos y no está siguiendo un patrón, porque existe la necesidad de decir no, de decir algo controvertido, de no permitir algo. Entonces, si le está jugando a jugar bien con todos, a quedar bien con todos, pues obviamente también está jugándole a no dar resultados. Hola, ¿qué tal? Buenos días, YouTube, Israel, mis condóminos, aquí con otro video más relacionado a temas sobre condominios. Bienvenidos al canal. No te olvides, dale like, suscríbete al canal, porque aquí tratamos temas interesantes que te preocupan a ti en el día a día. Ahora el tema va a ser muy sencillo y va a ser precisamente hablar sobre la administración, los administradores de condominios, y te voy a dar 3 señales que aparentemente son buenas, pero no son tan buenas en los administradores de condominios. Entonces, al final te voy a dar una que sí es muy interesante y muy importante para determinar si tu administrador es bueno o no. Entonces, quédate en el canal, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, la primera y esencial es que todo mundo lo quiere. Es decir, es un buen administrador, todo mundo pone atención y es decir, está involucrado, está metido, pero todo mundo lo quiere. Bueno, eso aparentemente suena como un buen síntoma, pero si analizamos profundamente, la naturaleza del condominio no es unidad. ¿Por qué? Porque existen diferentes necesidades, diferentes perspectivas. Cada persona piensa de manera diferente. Entonces, para poder articularlo de una forma operante dentro de un condominio, obviamente se requiere un grado de fricción. Incluso llévalo a núcleos más pequeños como la casa, siempre hay conflictos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una necesidad, el hombre tiene otro, los niños tienen otro, la comunidad tiene otra. Entonces, la naturaleza de los condominios es conflicto. Entonces, el hecho de que esté bien con todos o parezca bien con todos quiere decir que está siguiéndole la corriente a todos y no está siguiendo un patrón. Porque existe la necesidad de decir no, de decir algo controvertido, de no permitir algo. Entonces, si le está jugando a jugar bien con todos, a quedar bien con todos, pues obviamente también está jugándole a no dar resultados, es decir, a no comprometerse con una idea precisa. Entonces, el que todo el mundo le diga así no es bueno, no es un buen síntoma, porque si así lo hace, pues obviamente en algo está descuadrando el régimen condominal, porque no todo puede decir sí, y la naturaleza en los condominios es conflictiva, porque tenemos que integrar una serie de necesidades en algo pequeño que se llama condominio, en una pequeña comunidad. Tenemos que llevarnos de una manera aceptable. Entonces, esto no es tan positivo. La otra parte también es demasiado condescendiente con el comité de vigilancia. Yo sé, es un tanto controvertido, pero el comité de vigilancia tiene una figura de supervisión y el administrador tiene una figura de autoridad de ejecutar, tiene facultades dentro del régimen condominal. Entonces, si el comité está llevando la administración y el administrador es únicamente una secretaria del comité de vigilancia, pues obviamente esto deja mucho que desear, porque los papeles no están bien definidos y eso se puede presentar o se puede dar en oportunidad de conflictos entre mismos vecinos. ¿Por qué él decide si es igual que yo, es un vecino igual que yo? ¿Por qué él toma estas iniciativas si se supone que hay un administrador? ¿Por qué pasa las facultades que se le otorgaron al administrador dentro de una asamblea? Son preguntas muy interesantes. Entonces, obviamente es necesaria una cordialidad dentro del comité, pero también es necesario tener una perspectiva y un punto de vista. Porque recordemos que como administrador estás en el centro del huracán y estás recibiendo tanto las opiniones positivas como las negativas, necesidades, muchas necesidades, prioridades. Entonces, para poder ir desintegrando estas necesidades, estos conceptos, es muy importante que no sean demasiado condescendientes. Existen muchos condominios donde la figura del comité es tan fuerte que el administrador juega un rol de secretaria y pues obviamente eso desvirtúa un tanto el régimen condominal. ¿Por qué? Porque entonces hay un sesgo hacia las necesidades particulares, porque finalmente el miembro del comité de vigilancia es condómino. Aunque fuera un condominio muy neutral, pues obviamente requeriría muchas habilidades, mucho tiempo,
que muchas veces el condominio no lo tiene, y no lo tiene por qué tener porque no percibe, es un puesto honorífico. Él está ahí únicamente para supervisar que las cosas se hagan bien y que las cosas funcionen de manera apropiada, y el trabajo debe ser del administrador. Y para llevar a cabo un trabajo apropiadamente tiene que haber un grado de compromiso, es decir, yo creo esto, esto no lo creo, esto sí podemos hacer, esto no podemos hacer. Entonces, estar dispuesto a un grado de conflicto. Ese es el segundo punto. El tercer punto, y muy interesante, es promedio de decisiones correctas contra incorrectas. Bueno, recordemos que incluso en el deporte no cada tiro que tira Messi es un gol, no cada raquetazo que tira Federer es un punto as, no cada saque es as, no todo es 100% infalible. El rango, somos humanos, el rango promedio de aciertos es una proporción a los desaciertos. No todo sale perfectamente como tiene que salir. Entonces, hay algo aquí que sí es muy importante. El promedio de esos errores contra aciertos. Si son demasiados errores contra aciertos, pues obviamente significa dos cosas. Una, que no se están planeando bien o no se está pensando bien las decisiones, o simplemente que no hay interés, es decir, se está reaccionando a cada una de las situaciones de forma diversa, por presión, por tratar de quedar bien, por varias situaciones se está cediendo muy rápido. Entonces, aquí algo muy interesante que define mucho un buen administrador es un promedio, es decir, si las decisiones, hoy dices algo y mañana dices otra cosa diferente, mandas un escrito con un reglamento, después ese reglamento ya no es y es decir, sí, no, tal, sí, no, entonces no saben lo que están haciendo. Entonces el promedio de las decisiones tiene que ser superior a los desaciertos. Un trabajo por lo regular tiene que estar bien asesorado, tiene que salir bien. Decisiones sobre qué hacer tienen que salir en su mayoría bien, porque el promedio sí cuenta. Si no fuera así, entonces el promedio de decisiones malas pueden ir encallando el condominio a mal destino, es decir, pueden ir acercando más a una torre donde va a caer y va a chocar y va a haber desastre. Entonces el promedio de decisiones es muy interesante y muy importante en el administrador. Ahora, terminando esos tres puntos que son muy interesantes, el tercer punto que sí es un factor importantísimo del régimen condominal, bueno, ese es muy sencillo y es resultados. Bueno, recordemos, si no todo lo que se hace tiene que salir exactamente como se planea porque hay un factor de error, bueno, lo que sí tiene que ser es que se están dando los resultados. Es un condominio con mejor plusvalía, es un condominio donde te acercas al administrador y te dan una respuesta, no siempre positiva, a veces hay que decir que no siempre negativa, pero hay respuesta, hay interacción, hay interés y el condominio sigue avanzando. Hay grupos que no estén de acuerdo con la administración y está bien, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo todo el tiempo, pero las decisiones siguen avanzando, se sigue recuperando, sigue habiendo mantenimiento, se sigue mejorando en las áreas, sigue habiendo planes y proyectos, sigue avanzando el condominio. Esto sí es un síntoma. Y este síntoma es muy importante porque al final es lo que cuenta. No importa demasiado si hay justificaciones, si sí, no, si tal vez, o por esto no, o por el trabajador, o por el momento, por la crisis, por etc, sino que se dan resultados. Ahora, esto es muy interesante porque es una métrica estándar que es plana, es decir, no se permiten sí, no, tal vez, es resultados. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Se avanzó o no se avanzó? ¿Qué tan sanas son las finanzas? ¿Qué tanto está el clima laboral? ¿Qué tanto los condóminos se sienten en su mayoría representados? Esas sí son cuestiones que sí determinan una buena administración. Entonces, con este punto final te pregunto a ti, ¿tú cómo podrías definir tu administración? ¿Buena, mala? ¿Podrías mejorar? ¿En algún punto crees que puedes agregar algo? Deja tus comentarios, dale like y comparte. Nos vemos para el siguiente video.